¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual voy a presentarles un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Samsung. Modelo correcto es BD-H5900. Este dispositivo, su principal característica es compatible con películas en 3D. Para ello pues vamos a tener que tener otros elementos como la propia película, el televisor, algún proyector, gafas, entre otros, ¿ok? Pero esta es una parte de esos elementos, ¿ok? También queremos mencionar a grandes rasgos que, bueno, este dispositivo vamos a poder disfrutar de contenido en línea, solamente en dos plataformas. Es compatible con discos originales Blu-ray y también Blu-rays copias piratas, así como también con memorias USB flash, discos duros externos, estado sólido mecánico y desde luego compatible con archivos MKV, AVI, MP4 y como ya dije, reproducción en línea, ya sea desde el dispositivo o también desde un dispositivo externo enlazándolo hacia esta unidad, ya sea tableta o teléfono celular. Si quieren ver cómo funciona este equipo, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Bien, entonces lo estético, ya estamos viendo que el equipo pues está bien, a simple vista se mira bien. Obviamente estos dispositivos al tener una antigüedad de más de 10 años pues presentan detalles estéticos, sobre todo en la cubierta como rayoncitos, tallones, etcétera, ¿ok? Aún así, en términos generales, el equipo todavía está muy bien y en este video pues lo vamos a poner a prueba con todas las formas posibles, ¿ok? Bien, entonces como pueden apreciar ya está encendida la unidad, ahorita ya está encendida y a pesar de no tener el control remoto original, la ventaja que tienen estos equipos reproductores es que una vez que estés conectado a HDMI, como pueden ver ahí al fondo tenemos un cable en color negro, ya está conectado al dispositivo y con el propio control remoto de la televisión, en este caso es un televisor Sony, este es su remoto. La ventaja es que tiene comandos de reproducción, es lo que me gusta. Hay otros modelos que no traen comandos de reproducción, solamente la pura flecha, ejecutar, etcétera, ¿ok? Entonces, tengo otro remoto que es, déjame tomarlo para hacer la diferencia, poner el ejemplo, mira, este está enfocado más a lo que es televisores, ok, y si se pueden dar cuenta pues no trae los comandos, es casi igual, pero no trae tampoco los botones de colores, pero prácticamente es lo mismo. Igual este remoto también te sirve, ok, entonces eso solamente estando conectado a HDMI, que en este caso pues es la única salida de audio video que nos da. También nos ofrece una salida de audio digital tipo coaxial en la parte posterior, ok. Bien, vamos a enfocar aquí la interfase. Esta interfase es muy parecida a la que traen los dispositivos Blu-ray Smart. Bueno, les dicen Smart porque hacen que la tele pues se vuelva como un televisor inteligente al poder acceder a sitios de streaming como los que estamos viendo ahorita a cuadro. Entonces, si tu televisión es como la que yo tengo, que no es smart, es una de las primeras que salieron en el mercado cuando hubo la transición de análogo a digital. Entonces, este tipo de dispositivos Blu-ray permite que el televisor pues se comporte como si fuera un televisor smart, ok. Bien, entonces vamos a utilizar aquí los dos mandos. Miren, los dos mandos voy a manejar con este, ok, y ahí ven que estoy navegando, igual este otro, ahí ven que estoy navegando sin problema, ok. Es muy fácil conseguir mandos de Sony, es más fácil conseguir mandos de Sony que mandos de Samsung, LG u otras marcas, ¿ok? Pero igual sí se pueden conseguir de todas formas. Y si no, en internet hay fabricantes o modelos aftermarket
que no son de ninguna marca, sino que ahí te dice este remoto es compatible para X dispositivo. Ok, bien, entonces esta interfaz estamos diciendo que es muy parecida a la que traen los modelos de reproductores Blu-rays de Samsung tipo Smart, por ejemplo la serie BDJ 5100, BDJ 5700, BDJ 5900. Este último ya es en 3D, es una chulada de dispositivo. Cualquiera de esos tres que les mencioné son idóneos para la persona que quiere conectarse rápido al streaming y tener pues muy buenos resultados. Este equipo que estamos exhibiendo no está tan mal, está bien, pero sí está un poquito abajo de los tres que acabo de mencionar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver que en el margen superior izquierdo tenemos el recuadro para reconocer si en la bandeja del disco hay algún disco pues al interior. En este caso no tenemos ninguno, es correcto. Vemos tres categorías: fotografía, videos y música. ¿Ok? Aplica para ambas cuestiones, tanto disco tradicional como para memorias o dispositivos extraíbles conectados vía USB. ¿Ok? Acá abajo vamos a ver configuración, cambiar de dispositivo. Esta función está suave porque si tienes conectada una memoria USB y hay un disco al interior, vas a poder elegir desde cuál de los dos quieres reproducir contenido. ¿Ok? Screen mirroring, ya lo vamos a hacer más adelante. Los tres sitios que más comúnmente se conectan a estos dispositivos: Amazon, YouTube y Netflix. Aunque en este caso vamos a ser honestos y solamente nos va a permitir conectarnos a Amazon y YouTube. Son los únicos. Una palomita por aquí volando. Ok, esos dos. Entonces, la conexión, ¿qué tipo de conexión para internet nos ofrece este equipo? Nos ofrece conexión inalámbrica tipo Wi-Fi, así como también conexión alámbrica por cable Ethernet. Si ustedes utilizan un cable que sea categoría 7 u 8, el resultado pues va a ser obviamente mejor. ¿Ok? Pero pues cualquier cable que utilicen de Ethernet pues es bienvenido. ¿Ok? Ok, mira, ahora sí se lucieron las palomitas, anda mucho como insecto aquí volando. Ok, una vez que ingreses aquí a configuración, vas a ir aquí a red, configuración de red, y vas a buscar el nombre de tu red, de tu conexión. Le ingresas la contraseña, ejecutar o enter, y ya vas a estar conectado vía inalámbrica. ¿Ok? El cable para conectarse vía cable Ethernet, solamente conectar el cable y listo, no necesitas hacer más. Pero vía inalámbrica es ingresar al menú de configuración, el apartado de red, configuración de red y listo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a ver el modelo BDH 5900. ¿Ok? Y también tenemos ajustes aquí de pantalla, ajustes de audio. El de red ya lo vimos, sistema. Por ejemplo, esta función tiene que estar siempre encendida para poder que puedas usar el televisor, perdón, el remoto de tu televisor. Se llama AnyNet Plus. ¿Ok? Es una tecnología que nos va a permitir controlar el equipo reproductor Blu-ray solamente usando el remoto del televisor. ¿Ok? Si desactivas esta función, forzosamente vas a tener que conseguir el remoto de un Samsung original y que sea compatible con tu modelo específico. ¿Ok? Bien. Configuración de idioma, seguridad general, etcétera. ¿Ok? Vamos a salirnos aquí, menú principal, y vamos a ingresar, aprovechando que ya estamos conectados, al sitio de Amazon. Damos enter y ahí está. Ok. Este dispositivo, el BDH 5900, sí se desempeña muy bien. No tarda tanto tiempo en cargar como otros modelos. Y la verdad pues sí tiene buen desempeño. ¿Ok? Las series BDJ son mucho más rápidas que lo que están ustedes viendo en este momento. ¿Ok?
Bueno, ahorita como que no se pintó bien esto. Hace rato cuando fuera de cámara sí se había pintado todo bien. Le voy a poner que no quiero registrarme y que vamos a navegar por el catálogo de Amazon. Enter. Ok, no, creo que lo hice al revés. Ok, vamos a entrar yo creo otra vez. Se va a ir al menú principal, sí, efectivamente. Vamos a darle en Amazon. Ok, vamos a esperar. Creo que ahora sí va a aparecer. Ajá, ahora sí pareció bonito. Hace rato estaba muy feo. Ok. Eh, registrarte y comenzar a disfrutar el contenido. No, solamente navegar o explorar, curiosear el catálogo. Ok. Vamos a echarle un vistazo al catálogo de Amazon. Ok, muy bien. Ahí estamos viendo parte del contenido del sitio de streaming Amazon. Ok. Que por cierto, descubrí uno de mis equipos que tiene una cuenta de, creo que tiene una cuenta de Prime activa. Lo tengo a la venta, ok, para quien le interese. Es el modelo FM59 letra C, ok. Eso está, ok. Así es que si quieren aprovechar cuenta Prime para ver lo que quieran, aprovechen. De repente salen unidades que sí tiene activa la cuenta todavía y pues bueno, ok. Ahí estamos viendo aquí todo el contenido, ok, parte del contenido aquí de Amazon, ok. Muy bien, vamos entonces a salirnos de aquí, solamente un vistazo así rápido, ok. Menú principal, ahí está, ok. Y ahora vamos a visitar YouTube. Vamos a entrar a YouTube, ok. Esperamos. Ahorita va a aparecer la leyenda de YouTube. Ok, muy bien. Va a buen paso para este tipo de equipos, va a buen paso. Nuevamente los modelos BDJ son más fluidos todavía que esto. Ok. Antes de llegar a este punto donde aparece tu perfil o los perfiles que tengas guardados, generalmente va a aparecer aquí una opción que dice comenzar a regístrate, comenzar a visualizar, etcétera, ¿no? Entonces va a aparecer dos opciones: registrarte con celular, con el remoto, etcétera. Tú vas a escoger la que dice celular y ya cuando escoges esa opción va a aparecer de este lado un código QR, un código de letras acá abajo, y cuando lo escanees con tu teléfono o tu tableta te va a dirigir al sitio de YouTube, ok, en el celular. Entonces tienes que aceptar todo, confirmar que todo es igual, el código, etcétera, etcétera, autorizar que te quieres conectar, y ya una vez que lo hagas vas a ver esta pantalla que estás viendo con tu perfil o tus perfiles que tengas guardados en tu cuenta, ok. Entonces, de esta forma tu cuenta ya queda registrada y ligada a este dispositivo, ok. Entonces vamos a darle enter. Y ahora vamos a ver aquí el contenido de YouTube, considerando, bueno, el contenido, lo que yo he visto, por ejemplo, las sugerencias que me hace el sitio de YouTube. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo parte de lo que te sugiere la aplicación y contenido relacionado con lo que hemos estado reproduciendo últimamente. Ok, ahí está. Ok, por ejemplo, vamos a reproducir, vamos a reproducir este video de los carros de Rift, ok.
No quiero reproducir videoclips o películas porque luego cae derechos de autor. Entonces mejor vamos a reproducir este video, Tokyo Drift. Vamos a darle enter. Ok, y en unos momentos va a cargar. Estos dispositivos toman su respectivo tiempo para, para cargar la imagen, perdón. Ok, y vamos a ver aquí, mira, la imagen ahorita está pixeleada, un poquito así, no la calidad todavía bien. Va a pasar menos de un minuto, menos de 2 minutos para que ya se componga la imagen. Que de hecho creo que ya se compuso, mira, ya está viéndose mejor. Ok. Y obviamente el video sí tiene sonido. Ok, esto lo estamos reproduciendo desde internet con conexión inalámbrica. Ok, ahí está todo muy suave. Sí, creo que ya cargó la calidad que debe de ser. Ahí está. Ahí se puede ver todo excelente. Ok, ahí está. Entonces vamos a darle stop. Ok, tuve que presionar como unas 2 o 3 veces stop porque no lo agarra la primera. Es normal en estos equipos, hay un ligero desfase. Ok, ahí está otra vez, ya regresó exactamente a donde eh, nos quedamos cuando estábamos navegando aquí el sitio de YouTube, y pues está suave. Ok, ahora viene la parte de transmitir contenido desde dispositivo externo. Ok, voy a tomar aquí la tableta y aquí me voy a ir a YouTube. Voy a abrir YouTube en mi tableta. Ok, aquí está la tableta, el portal de YouTube, y me aparece que si me quiero conectar el dispositivo, le voy a poner continuar y te conectaste a la tele YouTube. Ok, supuestamente que ya estoy conectado. Vamos a reproducir un video. No lo vamos a poner exactamente bueno, vamos a poner otro de carros también porque ok, vamos a ver. Ok, bueno, a ver cuál de todos. Ok, vamos a bueno, vamos a poner este. Lo vamos a poner así. No es que le haya hecho aumento o zoom en la imagen, sino que así aparece la miniatura, te aparece el tamaño completo de la pantalla de tu dispositivo, y en un momento va a comenzar a reproducir ese video. Ok, es solamente cuestión de esperar un poquito y ya va a comenzar a reproducir. Ok, mientras tanto está cargando, vamos a esperar un poco. Ok. Algunos dispositivos toman más tiempo en cargar los videos que otros. Entonces hay un modelo que es el FM59 letra C. Ese modelo está bastante bien porque si los carga muy rápido. Okay. Este ya se está tardando un poquito, pero el modelo FM59C ese los carga muy rápido. Okay. Ok, vamos a esperar un poco. Si no lo carga, pues bueno. eh, si no lo carga, vamos a desistir. Ok. Como dije, pues hay algunos equipos que sí tardan más en cargar que otros. Y pues bueno, eso ya depende. Ok, ¿saben qué? Vamos a parar este video. Sí está conectado. YouTube. Ok, ya. No.
cometimos un error. Voy a cerrar aquí la reproducción. Entonces, ok, lo que pasa es que aquí me dice que estaba reproduciendo este video en YouTube, en televisión. Entonces vamos a quitar esto y vamos a enlazarnos con el reproductor, no con la televisión, sino con el reproductor. Vamos a traer el video. Ok, vamos a poner esto así. Tengo una aplicación. Tengo una aplicación que es para borrar publicidad y no tragarte todos los anuncios completos de YouTube. Vamos a darle aquí donde es este icono, este recuadro. Ok, abajo te va a aparecer el modelo de tu Blu-ray 5900 y dice que te vas a conectar al Blu-ray. Entonces, ya si te fijas, la pantalla ya cambió y acá también ahorita va a cambiar. Ok, va a aparecer el video musical que acabamos de seleccionar. Lo que pasa es que lo había hecho mal, me había enlazado a la televisión. Entonces, en lugar de enlazarte a la televisión, tienes que enlazarte al reproductor Blu-ray. Ok, ahorita vamos a esperar un poquito y ya va a empezar. Ok, vamos a esperar. Sí, acá ya aparece el video. Ok, déjame ver si tengo que ponerle play. Sí, algunos dispositivos sí tardan más en conectarse que otros. Sí, me parece que este va a tener el mismo detalle del modelo HM59. El modelo HM59 tarda mucho en conectarse. Ok, y igual forma carga lento. Entonces, especialmente cuando vas a lanzar contenido desde celular, ahí se nota mucho el retraso. Okay. Y sí, por lo visto, sí está teniendo problemas para el contenido desde celular. Creo que sí estamos conectados. Y aquí, por ejemplo, va a decir reproduciendo ahora en VDH 5900. Pero no está pasando nada. Como que quiere reproducirlo, pero no comienza. Ok. Ok, muy bien. Entonces vamos a descartar el lanzamiento desde celular o dispositivo móvil. Vamos a olvidar esa cuestión porque la verdad sí se está tardando mucho. Y vamos a ignorar esa cuestión. Ok. Muy bien. Ya ignoramos esa cuestión. Nos vamos a salir aquí del portal de YouTube. Solamente quería que vieran que efectivamente podemos reproducir videos en YouTube. Si le damos aquí en el video del artista, vamos a darle enter y si lo va a poder cargar. Desde el dispositivo si lo carga bien, pero desde el móvil ahí es cuando empieza a tener problemas. Ok, vamos a esperar un poquito. Solamente quiero ver que sí lo voy a cargar. Ok, ahorita están anuncios. Estos anuncios generalmente entorpecen mucho pues todos los dispositivos, pero estos en particular los Blu-rays sí los traba, los interfiere mucho. Ok, saltar en... ya debe pasar. Ahí está. Ya le di enter para saltarme esta publicidad. Y ahora sí va a comenzar el video musical. Okay, a excepción que haya un segundo comercial. Ok,
Ok, ok. Este ya es ya el video, pero como pueden darse cuenta, está cargando y la imagen se alcanza a ver, pero miren, así como pixeleado. Entonces, sí va a tardar un poquito aquí en que la imagen se vea bien. Ok, no se ve del todo mejor, mira, está todavía. Entonces, le tienes que dar chance como menos de 2 minutos para que cargue. Ok. Todavía sigue viéndose la imagen así tipo píxeles. Ok. No lo podemos poner todavía completo porque copyright. Ok. Audio. Ok. Ok, aquí parece que ya está mejorando más la imagen. Eh, Como que le falta un poquito, pero ya está mejor, mira. Ok. Me parece que ya ahora sí ya mejoró. Ok. Conforme va pasando más tiempo el video va mejorando. Pero pues bueno, no es así como que su gran punto fuerte el streaming. Ok, ahí está. Ahora sí ya se ve mejor. Listo. Ok, vamos a ir a menú principal. Ok, ahí está. Ya se salió. Y ahorita vamos a comenzar con las pruebas de disco tradicional y disco vía USB. Ok, vamos a abrir aquí la bandeja y vamos a comenzar con una película Blu-ray. Este equipo va a aceptar Blu-rays originales que sean región letra A. Ok, ok, observen el costado superior izquierdo. Ahí está, ya apareció muy rápido la imagen de la película, el póster, lo cual está muy suave. Aquí está el opening, rápido, ok. Y ahí está, la pantalla abajo contando sin problemas. Okay. Vamos a tratar de saltar todos estos avisos. Ok, muy bien, este es el menú de la película. Ahí lo podemos ver, se mira fabuloso, súper bien. Estos equipos para reproducir discos son geniales. Ok, selección de escena, vamos a ir por acá. Ok. Ok, vamos a ir cambiando. Excelente. Regresamos. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ir con un disco Blu-ray, pero en este caso es uno pirata, uno grabado. Ok. Y en la parte superior izquierda va a aparecer Data, Blu-ray, Data. Ok, bueno, ahí aparece Blu-ray, Enter. Vamos a darle en videos porque es lo único que contiene. Cargando, ok, muy bien. 3 carpetas, vamos a ir con esta, ok. Vamos a adelantar más. Vamos a adelantar. Whatever this threat is, large or small, we will make this right. Yeah. Like my father's Bible study? We're not. When is Estoy adelantando así a propósito y estamos viendo pues varias. first date?
Word for this. Oh. Regresamos. Ok, muy bien. Ahí vimos que sí, efectivamente un disco Blu-ray pirata lo puede reproducir sin problema. Okay. Vamos ahora con un DVD original. Para los discos DVD solamente va a ser compatible con región número 1. Okay. Ok, aquí no hubo fotografía, pero igual miren, rapidísimo ya lo identificó. Okay. Vamos a brincarnos todo esto. Ok, seguimos brincando. Ok, muy bien. Este es el menú de Molino Rojo. No lo voy a dejar también por cuestiones de copyright. Selección de capítulo. Vamos a ponerle que empecemos el capítulo. Ok. Ok, muy bien. Esa escena. Y ahí está, mira. Ahí reproduciendo la película sin problema. Ok, con excelente calidad. Cuando reproduces DVDs en Blu-ray, tienes la capacidad de escalar la imagen a 1080p. Ok, está. Dando más. Vamos a regresar. Obviamente sí tiene audio. Yes, I had come to live a penniless existence. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora sigue un DVD copia. La capacidad de lectura es muy rápida. Se pueden dar cuenta que más tarda uno en introducir el disco que en lo que lo reconoce y accede a la información. Ese es un punto a favor muy bueno de este equipo. Casi es el misma velocidad que los modelos BDJ. Okay, muy buen lector que tiene. Okay, vamos a brincar aquí escenas. Vamos al audio. Y vamos a regresar. Ok, muy bien. La apertura de la compuerta es muy silenciosa, no es ruidosa. Okay. Eso también es un punto a favor. Finalizamos la sesión de discos con un MP3 CD. Y también en la parte superior ya detectó que es un disco compacto. Ok, muy bien. Vamos a darle Enter. Música. Ok, muy bien. Estas son las canciones que tiene. Vamos a bajar un poquito el volumen y damos Enter. Muy bien.
Por ejemplo, ahorita acabo de activar el menú, perdón, el modo aleatorio. Ok, con el botón de opciones aquí el remoto, donde dice modo repetición, mezcla es aleatorio. Y ven que aquí están las flechitas así como entrecruzadas, eso es aleatorio. Ok, aquí es repetir todo el contenido del disco, repetir una sola canción y modo de repetición apagado. Ok, vamos a ponerle que mezcle todo, o sea, aquí en aleatorio no va a volver a repetir, solamente en orden al azar y una sola vez. Ok, seguimos. Vamos a adelantar la canción también. Ok, muy bien. Vamos a extraer el disco compacto. Y ya vimos que todos los discos que insertamos, todos se pudieron leer sin problema. Todos. Y lo que me gusta es que lo hizo de manera muy rápido, ágil. Los pudo leer sin problema. Eso es un gran punto a favor. Ok, vamos a cerrar aquí la bandeja. Y ahora vamos a ir con el contenido, en este caso USB 8 GB. Ok, esta memoria tiene contenido en las tres categorías. Ok, vamos a ubicarme acá. Ahí está. Ok. Ahí la está leyendo, va a aparecer aquí un mensaje y directamente puedes elegir la categoría. Vamos a ir a fotos. Estas son las fotos que tiene. Vamos a darle playback para que lo presente a manera de diapositivas. Ok, pueden hacer por ejemplo una muestra de fotografías, un paseo así de algún evento, alguna excursión que hayan tenido y pues se van a ver muy suave. Okay. Estas imágenes las estamos leyendo directamente desde la memoria USB. Okay. Lo identifica como storage. En la parte inferior izquierda ya aparece storage media. Okay. Ahí está. Okay. Vamos a detenerlo y ahora vamos a ir a la categoría. Ok, categoría videos. Solamente hay dos videos y vamos a reproducir, bueno, vamos a reproducir este video otra vez. Quitamos el audio, sí tiene audio, pero para no que hagan copyright. Ok, está reproduciendo, esto es un archivo de video. Ok, lo estamos adelantando a propósito. Ok, se mira bastante bien. Ahí está. Vamos a hacer un poquito de audio. Bueno, es una escena que... Ok, muy bien. Ahora vamos a ir a la categoría música.
Ok, lo mismo, damos play. Ok, muy bien, vamos a menú principal. Desconectamos, extraemos el USB. Y ahora vamos a conectar nuestro disco duro. Tenemos un disco duro aquí que es estado mecánico tradicional de 300 GB por vía USB. Okay, vamos a conectar. Listo, ahí está conectado. Ahorita va a aparecer el mensaje. Listo, ahí dice que hay un nuevo dispositivo conectado, lo cual es correcto. Vamos a ir a la categoría videos, que es lo único que contiene este disco. Ok, vamos a ir acá. Igual vamos a darle enter, reproducir aquí parte de, quitamos el audio y como pueden darse cuenta, pues bien suave. Me gusta mucho cómo se ven estas imágenes aquí de león, muy suave. Ok, vamos a darle adelantar. Estamos viendo, este archivo es AVI, ok, pero en realidad sí se mira bastante bien. Damos un poquito de audio. Oh, that? I'm the one that... Please rest your hand upon. Regresamos. Amen. Because something... Y damos stop. Ok, brincamos otra vez al menú principal. Vamos a volver otra vez a insertar el disco de CD. Ok, vamos a abrir aquí la bandeja. Ok, aparece CD. Entonces tenemos dos fuentes de multimedia conectadas. Ok, un disco compacto y el disco duro, que en este caso lo identifica como 0AS. Ok, entonces estábamos usando ahorita el disco duro. Vamos a entrar a videos. Sí, archivos de película. Ok, porque ahorita está entonces en CD. Vamos a cambiar de dispositivo. 0AS, que es el disco duro. Volvemos a entrar a videos y ahí sí aparecen todas las carpetas. Ok, el disco compacto, como es pura música, por eso aparecía el mensaje. Pero si volvemos otra vez a CD y a videos, va a aparecer que no hay nada. Ok, si pasamos a música, aquí sí va a haber contenido. Este es el contenido del disco. Ok, y para cambiar de dispositivo puedes cambiar con el botón rojo. Ok, aquí es un atajo 0AS, aunque el disco duro solamente tiene material de video. Ok, vamos a ir al menú principal otra vez y pues básicamente así es como funciona este equipo. Ok, en cuanto a la lectura de discos tradicionales y contenido vía USB, lo hace de manera excelente. Para producir contenido en línea sí le toma un poquito de tiempo, y para lanzar contenido desde el teléfono o dispositivo móvil no lo recomiendo mucho porque sí se tarda. ¿Ok? Y en lo que es el streaming, solamente en Amazon y YouTube es donde puedes conectarte. ¿Ok?
Así es, ok. Ahí lo tienen. Este equipo está funcionando de manera correcta para los fines que ya mencioné. Y pues, bueno, está listo para quien esté interesado o interesada en adquirirlo. Pues aquí lo pueden buscar por internet con el mismo título del video. Los va a llevar a la página de Mercado Libre. Y exactamente lo que vieron en este video, eso es lo que se recibe, ok. Entonces llegamos al final de este video, no sin antes pedirles que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones, ok. Compartan el video aquí con sus amigos también y visiten el apartado de la descripción. Ahí hay el enlace directo vía Instagram. También queremos mandar saludos y agradecimientos a todas las personas que nos visitan el canal. Muchas gracias por prestar atención a los videos. Gracias por todos sus comentarios. Y pues próximamente vamos a estar sacando más videos también. Faltan ahí otros equipos, sobre todo una radiograbadora que tenemos toda desarmada aquí. Es una Sonic Explode, pero ya mero, ya en los próximos días vamos a avanzar en eso. Ok, bien, pues yo soy Gus Walker. Muchas gracias por haber visto este video. Que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye bye.